Estamos en nuestros estudios con la economista Karina Ponce, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta mañana, tomando en cuenta los datos que usted arrojó. Es una pena que estas elecciones, que serán inéditas, esté con un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía. Estas elecciones sin duda van a definir el futuro del Ecuador y ya se ha venido haciendo un llamado de atención muy grande al Consejo Nacional Electoral con mucho tiempo de anticipación sobre el peligro que sería un consejo ilegítimo con muy poco conocimiento ciudadano. Y bueno, esperemos que al menos en estos 25 días aproximadamente que restan de la campaña se pueda hacer un trabajo muy fuerte para fortalecer el conocimiento ciudadano, pero sobre todo saber cómo votar y para qué sirve el consejo también. Bien, vamos a iniciar con su propia presentación. Entre los pocos elementos promocionales que ha permitido el Consejo Nacional Electoral y las normas que se pusieron para estas elecciones están los spots que se transmiten en los medios de comunicación del país, en los principales medios, y veamos y escuchemos la forma en que usted aprovechó estos pocos segundos de promoción. ¿Cómo se presenta usted ante los ecuatorianos? Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es tu trayectoria? Soy economista, docente, ex dirigente estudiantil y activista por los derechos humanos. ¿Cuál es su propuesta? Selección ética de autoridades, voces ciudadanas con poder y muerte política a los corruptos. Somos la nueva fuerza. Si Karina Ponce es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Karina Ponce Silva, economista lojana de 24 años de edad. ¿Qué le ha movido a usted a buscar este sitio dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que finalmente reunirá a 7 miembros que tendrán en sus manos la compleja tarea que se dejó instituida en el Código de la Democracia y en la Constitución ecuatoriana para este organismo? La oportunidad de volver a dignificar nuestra honra ciudadana en el sentido de quitar al Ecuador de esta cifra tan fea que está en el 117 de 180 países en el índice de percepción de corrupción. Pertenezco a una organización juvenil, Contracorriente Ecuador, que ya viene más de 12 años en la lucha por los derechos humanos, y consideramos este espacio no como un fin, sino como un medio para lograr grandes transformaciones y que permitan al país recuperar aquellos recursos públicos que han sido desviados o han sido inmersos en casos de corrupción, poder evaluar de una forma completa a nivel provincial a aquellos malos funcionarios y sobre todo funcionarios de control social, y lo más importante, promover la participación ciudadana, que es una de las tareas que se ha descuidado durante los últimos años en el Consejo de Participación. ¿Cómo mira usted la campaña que ha tomado fuerza en varias organizaciones? Nos parece que uno de los precursores fue Cuatro Pelagatos, el importante portal de oposición al gobierno de Rafael Correa, que tiene también un peso específico bastante alto en la opinión pública nacional, pero hay organizaciones como la organización Fundamedios, que es una veeduría de los medios de comunicación, que ha exteriorizado también sus dudas sobre lo válido de esta elección e incluso la supervivencia mismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una campaña que se lo maneja a nivel de opinión pública en el sentido de que este organismo más bien debería desaparecer y que los ecuatorianos deberíamos pronunciarnos por un voto nulo para emitir de forma clara este mensaje. ¿Qué opina usted? Bueno, en democracia tenemos que aceptar todas las posiciones diversas, es decir, no nos podemos poner radicalmente opuestos hacia una postura, es más bien se permite, lo ideal sería que los medios de comunicación se abriera el espacio para poder debatir estas dos posturas. Incluso, por ejemplo, Hora 25, Políticamente Correcto, hicieron una invitación donde la mayor parte de los invitados sostenían el rechazo a la elección, es decir, expresarse el voto nulo, pero sería también importante se inviten varios sectores que permitan compartir otras opiniones diversas. ¿Qué es lo que cree usted? De hecho, si está participando, entendemos que cree que el organismo puede cumplir una buena función. No porque haya tenido un mal trabajo durante los 2 plenos anteriores, no haya tenido una capacidad para llevar al frente las verdaderas tareas del Consejo de Participación Ciudadana, significa que debe eliminarse. Es decir, tenemos la oportunidad para demostrar que eso no es lo que no se debe hacer, más bien se debe recuperar la independencia de funciones, que el Consejo de Participación Ciudadana recupere lo que significa una selección ética de autoridades, promover la participación
participación ciudadana con varios sectores, no con aquellas organizaciones que solo nos dicen lo bonito y lo hermoso de lo que hay que hacer, sino que también con aquellas que son críticas y sobre todo nos permiten construir en esa diversidad. Entonces, no porque se realizó un mal trabajo, claro que el consejo anterior era cínicamente conformado, hasta esposos de asambleístas presidían el consejo. Entonces, no quiere decir que esa mala experiencia arroje que el resto de consejos van a ser así. Entonces, en ese sentido, más bien debemos tener en cuenta que si en caso llegaran los votos nulos a superar los votos válidos, el Consejo Nacional Electoral tendría 10 días para nuevamente convocar elecciones. Es decir, también sería un desperdicio en cuanto a recursos públicos, sería ser inconscientes en cuanto a nuestro momento económico que nos encontramos y más bien tomar con mucha seriedad, porque también apoyamos esto en la consulta popular. Lo dijimos, el Consejo de Participación Transitorio que evalúe y desvincula a aquellas autoridades que no han hecho muy bien su trabajo y que de ahora en adelante se elija mediante votación popular. También sería un poco contradictorio. Una de las preocupaciones y de las razones que se argumentan para tomar esta posición en el sentido de que debería desaparecer el organismo es el alto riesgo que se ha generado de que personas, esto lo digo con todo el respeto, pues usted es una de ellas, ilustres desconocidos han dicho, estén como candidatos sin mayores posibilidades de que sean conocidos a fondo por los ecuatorianos por las restricciones que existen en la campaña electoral para este tema. Y se teme que entre ellos estén varios candidatos con afinidad al anterior gobierno del expresidente Correa, que sin duda el marco ecuatoriano les permite actuar legalmente, están con un partido y movimiento político, son otra opción, pero hay temores de que vuelva a ser cooptado este organismo y en consecuencia a través del accionar de este organismo se pueda nuevamente llegar a una situación de cooptación de varias funciones del Estado. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Bueno, en efecto. ¿Y qué nos puede decir en cuanto al caso suyo con respecto a estos nexos que se dice muchos candidatos podrían tener con el correísmo? Bueno, yo creo que incluso el Telégrafo sacó una nota que tergiversa la información y se ha pedido el derecho a la réplica. Yo trabajé en una institución pública un mes y he sido docente de un instituto tecnológico por casi 2 años y de una universidad estatal. ¿En qué institución estuvo usted? En la Universidad Estatal de Milagro y en el Instituto Tecnológico Superior Eugenio Espejo de la ciudad de Riobamba. Entonces, aquello no me hace una persona vinculada a un movimiento político como tal o a un funcionario presidente como tal. Entonces, yo creo que en ese sentido también se ha permitido que un titular muy confuso generalice lo que quiere decir funcionarios públicos y también candidatos que directamente y visiblemente están siendo respaldados por movimientos políticos. Entonces sí vale, y muchas gracias por el espacio para permitir aclarar eso. Ahora, indistintamente el partido político tiende electoral que sea, los candidatos al Consejo de Participación no podemos guardar respaldo bajo ninguno de ellos. El instructivo era demasiado claro, decía 5 años de no vinculación partidista. El sentido del Consejo... Usted hizo política universitaria. Hice política universitaria, pero... En la política universitaria también hay movimientos, no sé si llaman los partidos, pero hay movimientos políticos, estudiantiles. ¿A cuál de ellos se perteneció usted? Bueno, en la Universidad Técnica Particular de Loja, lo que nosotros teníamos era este Frente Juvenil Progresista, que se denominaba así, éramos compañeros de distintas facultades que buscábamos el fin de elevar a la federación por encima de aquella federación que se dedica solo a hacer fiestas y actos sociales, sino una verdadera federación que ponga sobre el tablero lo que es la necesidad de una educación de calidad, una educación que no afecte a nuestros bolsillos porque estudiamos en una universidad privada. Salió un trabajo muy interesante de aquello, logramos impulsar un reglamento que regule la arbitrariedad de subir los aranceles, matrículas y derechos. Entonces vengo de esa formación. ¿Desde cuándo ha actuado este frente? Bueno, hemos venido desde alrededor del 2013, ha estado este frente juvenil y en la universidad ya ha pasado, ya ha salido de la universidad, todavía sigue en pie, todavía hay personas que ¿Qué relación tuvo este frente? Me parece que convivieron entonces entre 3 a 4 años con la época correísta. ¿Qué relación tuvo? ¿Cómo se desempeñó con respecto al gobierno de Rafael Correa y a quienes lo representaban en la provincia de Loja? Bueno, no tuvo ninguna vinculación partidista ni con Alianza País, con ningún partido local, ni peor un partido nacional. Más bien, para darle como referencia, en el año 2016 este frente también respaldó mi candidatura al Consejo de Educación Superior, un consejo que
su forma de selección, su concurso de méritos fue muy tramposa, sesgada y favoritista hacia determinados perfiles y entonces, incluso yo presenté una demanda a las respectivas instancias, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, pero lastimosamente en ese tiempo esas instancias respondían a un único partido como tal y por tanto este concurso, que lastimosamente fue tramposo, dio paso para que estas personas con un perfil de un partido único no hayan hecho un muy buen trabajo dentro del Consejo de Educación Superior. Luego pudimos ver cómo en mi provincia, como es en el caso de Loja, la Universidad Nacional de Loja, se estancó y cómo los estudiantes pedían, exigían una educación de calidad, que se revoque al rector de esa época, porque era un rector que estaba inmerso en casos de corrupción, tergiversación de fondos públicos de la universidad, pero sin embargo no había un Consejo de Educación Superior que tenga la voluntad política para avanzar con esas demandas. Entonces mire usted cómo afecta cuando hay esta injerencia por parte de los partidos y por parte de actores que responden a esos partidos en instituciones que tienen que ser plenamente independientes, autónomas y sobre todo responder al interés para el cual fueron creados. ¿Qué opina usted, economista Ponce, sobre la situación que se dio en Loja con su alcalde, el Chato Castillo? Es una pena y eso nos muestra cómo las leyes no están articuladas. El Código de la Democracia con la Ley de Participación Ciudadana tienen que ser leyes vinculantes. Es decir, si le damos el espacio a la ciudadanía, quienes pudimos de alguna manera respaldar la revocatoria al mandato del ex alcalde José Bolívar Castillo y a través de firmas, a través de todo un proceso de revocatoria del mandato se logra destituir este mal funcionario, otra vez se le permite estar en la ley electoral. O sea, la Ley de Participación Ciudadana debe prohibirle a aquellas autoridades que han sido revocadas se vuelvan a postear dentro de un espacio de alguna dignidad de elección popular. Eso no puede pasar, es un insulto a la participación ciudadana, es un insulto a todo el trabajo que se realizó por más del 70% de la población y también muestra muy poca unión y sobre todo en el sentido de trabajar un verdadero proyecto de miras, de visión provincial, cantonal en la provincia, para que los partidos políticos no logren ampliar sus fuerzas y evitar este tipo de acontecimientos. Entonces nos deja unas lecciones para hacerlas de manera urgente, llegando al Consejo de se da la paradoja de que nuevamente Bolívar Castillo estaría como candidato favorito a la alcaldía. Claro, fue revocado con alrededor del 70% de apoyo de la población. Hay 9 candidatos, bueno, es un efecto nacional que hay una gran cantidad de candidatos. En Loja hay 9 candidatos a la alcaldía y por tanto con un 70% revocado, él tiene un 30% que lo puede utilizar a su favor y tranquilamente ganar las elecciones. Es una pena, sobre todo para el sector rural del cantón de Loja, que ha sido un casco muy abandonado durante la administración del señor Bolívar Castillo. ¿Qué es lo que quisiera hacer usted como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, yo considero que es una tarea urgente la que se necesita ampliar el trabajo de hacer una depuración, impulsar una depuración de la mano con Fiscalía a nivel provincial, porque se necesita desvincular a aquellos malos jueces y funcionarios del control social. De repente aparecen a nivel provincial fiscales emprendedores, es decir, es una pena que también los fallos que han hecho el dictamen han terminado perjudicando incluso derechos humanos de muchos ciudadanos. Entonces yo considero muy importante que ese trabajo sea analizado, se ha evaluado y trasladado a nivel provincial urgente. Se necesita cambios también en las delegaciones provinciales que están muy abandonadas. Hay delegaciones en donde no existe el personal suficiente para avanzar con este tipo de denuncias, en otras donde están existiendo este tipo de fallos y en otras donde hay irregularidades que los fiscales responden a determinados intereses, porque ya decía, aparecen de la noche a la mañana como emprendedores. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que ha sido dirigido por Julio César Trujillo? Bueno, el trabajo del transitorio ha intentado de cierta manera oxigenar los espacios de la función pública, pero como manifestaba, hay estas tareas urgentes de avanzar a nivel provincial y también creo que el transitorio lo que ha faltado ha sido pedirle cuentas al Consejo del 2015 sobre las 3.137 denuncias archivadas, es decir, qué está pasando con todas esas demandas ciudadanas por parte de un verdadero control social. No se ha avanzado con aquello, se sigue acumulando ese trabajo
Entonces, si no damos una respuesta urgente, ¿cómo vamos a seguir motivando la participación de todos los ciudadanos? Y considero que es algo que se debe tomar y emprender de manera ¿Está rápida. usted de acuerdo con los procesos que se han seguido para elegir fiscal, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera? Es decir, la reorganización institucional que hizo este organismo. En efecto, incluso fue algo que se apoyó desde la consulta popular. Sin duda, fue un respaldo ciudadano que se manifestó. Se evalúan las autoridades y, de ser necesario, revocarlas y convocar a procesos de selección nuevamente. Comparemos a la Corte actual para hacer un pequeño foco de análisis. La Corte actual versus la Corte anterior que tenía, es decir, los magistrados de esta Corte Corte Nacional de Justicia. No, la Corte Constitucional. Corte Constitucional. Son unos perfiles que vienen de la Universidad Andina Simón Bolívar, que tienen grande trayectoria en derechos humanos, y por tanto es un orgullo tener una envergadura de estos magistrados, aunque tenga discrepancia con uno de ellos, pero su gran parte está conformada por personas que esperamos su actuar y sobre todo su posición como constitucionalistas hagan respetar nuestra Carta Magna. Ahora, hemos escuchado a algunos candidatos para la misma dignidad por la que usted está postulándose, y les hemos escuchado como parte de su plataforma, de la información y de sus intenciones, que ellos señalan que revisarían algunas de las acciones del Consejo Transitorio. Bueno, hay que manifestar lo siguiente: el Ecuador en estos momentos de transición lo que más necesita es seguridad jurídica, principalmente. Segundo, si hay peticiones por parte de la ciudadanía de que necesita ver, auditar algún proceso de selección de cualquier tipo, está en todo el derecho el ciudadano en que se le puede otorgar esa información. Pero tratar de decir vamos a levantar y quitar, destituir y poner, yo creo que otro borra y va de nuevo. Eso yo creo que le genera demasiada inestabilidad jurídica al país, y como había manifestado, yo insisto en el trabajo que se debe de generar a las delegaciones provinciales. Hemos pasado casi un año destituyendo y poniendo autoridades, pero a nivel provincial, ¿qué pasa? Se sigue estancando este trabajo. Es decir, ¿qué va a pasar con todo este trabajo archivado, acumulado, que no avanza en las delegaciones provinciales? ¿Qué pasa en provincias como las nuestras provincias del sur, las provincias de la Azuay, la provincia del Oro, la provincia de Loja, que siempre de una u otra manera se depende de la desconcentración y descentralización de las instituciones? No ha sido verdaderamente eficiente. Entonces tenemos que estar esperando la autoridad central para poder avanzar con cambios provinciales. Es decir, necesitamos ir avanzando de una forma desconcentrada, descentralizada, y también darles más mirada a los provinciales. Finalmente, economista Ponce, ¿cómo ha sentido usted esta situación de limitaciones importantes que se impusieron a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué grado de dificultad encuentra usted en hacerse conocer por los electores? Bueno, dos puntos de análisis aquí. El primero es que yo considero negativo que se nos haya prohibido que las organizaciones sociales o terceros nos puedan hacer promoción. Es decir, yo pertenezco a una organización de jóvenes, Juventud Contracorriente, y mi organización no puede promocionarme a mí, eso está prohibido. Compañeros de federaciones estudiantiles, compañeros de asociaciones de arte, de cultura, de cualquier tipo de trabajadores, jóvenes profesionales, no pueden promocionarme. Es decir, y eso es una pena porque ha sido un trabajo articulado por años y no se puede impedir esos derechos de participación. Además, por el escaso conocimiento que tiene la ciudadanía de esto, eso hace que nuestro silencio también aporte aquel desconocimiento. Y tercero, algo positivo que habría que rescatar de ahí, que en cierta medida eso ha permitido a tener igualdad de condiciones. Imagínense ustedes si nos hubiesen permitido hacer proselitismo político. Lamentablemente es una igualdad de condiciones con un alto grado de ignorancia de la población sobre los candidatos. Correctamente, es decir, lo único que beneficia es esta parte de que bolsillos como los nuestros puedan estar a la par con bolsillos quizás con una chequera mucho más grande, pero con este desconocimiento ciudadano, esto prevalece aún más. Es decir, ¿cómo financia usted su recorrido por el país? Extra Micrófono nos señalaba que ha estado ya en aproximadamente la mitad de las provincias ecuatorianas. Bueno, la verdad que nos movilizamos de una manera bastante común, transporte público, nos movilizamos por la parte del país vía terrestre, entonces nos ha permitido tener un ahorro en cuanto a traslado de ciudad en ciudad. Pero de cualquier manera se necesita dinero. Para ausentarse 2 días de la ciudad a cualquier sitio se necesita dinero. Pero bueno, son ahorros personales, tampoco es que se está invirtiendo una gran cantidad de dinero, porque recordemos que
lo que se destina es para poder, lo que implica manutención y transporte, y lo demás también ha permitido que compañeros, por ejemplo, como el que me está acompañando en este medio de comunicación, que reside en la ciudad de Cuenca, nos abre las puertas para poder ir compartiendo la palabra en distintos espacios. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Felicitamos que gente joven como ustedes estén interesados en estos temas que son importantes para el país ante una abulia generalizada que existe sobre la política ecuatoriana, particularmente en segmentos juveniles. Les informamos también que la página web del Consejo Nacional Electoral ha abierto ya una sección de información sobre los candidatos, da un especial énfasis a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo pueden encontrar en la web en candidatos2019.cne.gov.es. Repetimos, candidatos2019.cne.gov.es. Quienes quieran conocer más sobre Karina Ponce Silva, la economista que nos ha visitado y a quien hemos entrevistado esta mañana, lo pueden hacer. Gracias nuevamente. Gracias a usted.